mascotas, con sus papás, con sus hermanos, con los familiares que estén ahí. Por favor, cuídense, tomen sus precauciones. Yo sé que ustedes ahorita están haciendo diferentes actividades, ¿no? Que estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo a hacer otras cosas que antes había dejado. Pero ahora, por disposición de nuestro mandatario, tenemos que estar en casita, tenemos que quedarnos en casa para poder prevenir muchas enfermedades y poder contagiarnos y contagiar también al resto. ¿Ya, chicos? Los estoy extrañando el colegio también, yo sé que ustedes también me están extrañando a mí, yo también los estoy extrañando a ustedes, ¿no? Ya les voy a contar, les voy a narrar las historias que estaba yo acostumbrado a hacerlas a ustedes, ¿no? Pero el día de hoy, ahora sí vamos a ver el tema. El tema es las rebeliones indígenas en el Perú. Y para lo cual, ¿cómo se llevó las rebeliones indígenas en el Perú? Bueno, ¿se acuerdan que también les hablé acerca de las causas y reformas borbónicas? Ahora hablaremos de Juan Santos Atahualpa. Muchos historiadores aseveran que él nació en el Cusco y otros dicen que es de Ayacucho, para ser más específicos, de Huanta. Juan Santos Atahualpa, desde la montaña de Huanta, se internó en la selva central para establecerse inicialmente en Chanchamayo, tal vez huyendo de la justicia colonial. La rebelión de Juan Santos Atahualpa se dio en el siglo XVIII, entre los años de 1742 a 1756, entre los que él se hizo proclamar Apu, Inca, diciéndose descendiente de Atahualpa, cuyo nombre tomó proclamando que iniciaba la lucha para liberar a los pueblos indios de la opresión feudal colonial. El área donde se desarrolló la insurrección se hallaba desde el siglo XVIII bajo el control de la Orden de los Franciscanos. Geográficamente se situaba en lo que se denominaría Gran Pajonal. Las tribus como los Shipibos, Conibos, Amuechas y Campas o Axanincas estaban siendo adoctrinadas por los franciscanos convertidos. Significaba entonces no solo cristianizarlos, sino también prepararlos para ser empadronados como tributarios y mitayos. La colonización y epidemias. Esta colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos. Entre 1709 y 1737 se sucedieron epidemias como la viruela y el sarampión, que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Era inevitable que Amuechas y Campas establecieran una correlación entre los misioneros y las enfermedades, resistiendo la presencia de los clérigos en su territorio. Todo esto no había sido ni aceptado ni asimilado por los nativos de la selva, ya que si los colonizaban o los franciscanos los convertían al cristianismo, pues ellos no estaban acostumbrados a esa clase de vida que los franciscanos le ofrecían. Ahora veremos factores de la rebelión. ¿Por qué es que Juan Santos Atahualpa decide rebelarse ante toda esta anarquía? La moderna historiografía coincide en tres factores. 1. La disputa por el control del Cerro de la Sal, ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es la Merced. ¿Entre qué grupos se disputaban? Bueno, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos. 2. La reacción de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional, como les decía anteriormente. Como bien sabemos, los aborígenes de la montaña eran seminómades,
combinaban la caza, pesca y recolección en el territorio amazónico con formas superficiales de agricultura. Muy bien. Entonces, la implantación de pueblos o reducciones, emprendida por los franciscanos, alteraba de modo significativo su orden de vida y sus formas de explotación de la naturaleza. Definitivamente no guardan el perfil de los indios andinos que con el tiempo pudieron combinar la vida en sus pueblos y el tradicional control de los pisos ecológicos. Una esperanza mesiánica y milenarista de retorno a tiempos del pasado liderada por un Mesías, ¿no? Los pobladores de nuestros compatriotas, ellos pensaban que Santos Atahualpa era como el Mesías andino, así como nuestro Señor Jesús. Los judíos pensaban que un Mesías iba a venir a liberarlos, igual. Ellos decían el Mesías andino, que ha venido para poder liberarlos de toda la opresión que estaban siendo atacados. Un supuesto descendiente de los incas personificado en Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que a partir de 1742 y 1743, la rebelión tomó proporciones alarmantes y el gobierno virreinal optó por enviar tropas, armas, municiones, cuyas expediciones salieron de Tarma. En 1745, el virrey conde de Superunda envió varias tropas de soldados. Y también hubo la guerra de guerrillas. Santos Atahualpa utilizó una estrategia militar. Fue la de perpetrar ataques sorpresivos por parte de sus columnas guerrilleras, la cual demostró ser la adecuada ya que la selva se prestaba para este tipo de incursiones y además, al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, sus inesperadas entradas desconcertaban a los españoles. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos fue la de crear fuertes con guarniciones de soldados en el territorio en conflicto. Así se ordenó la construcción de un fuerte en Quimirí, que fue rápidamente destruido por las tropas de Santos Atahualpa. Entre 1742 y 1750, los peninsulares llevaron a cabo 4 entradas militares. Ninguna tuvo éxito. Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Luego, los franciscanos, después de la rebelión que hubo de Juan Santos Atahualpa, en 1766, ellos, los franciscanos, no estaban dispuestos a ceder las reducciones. Desde Ocopa decidieron recuperar las misiones del Alto Ucayali, en territorio que no había sido convulsionado por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Luego, en 1809, los franciscanos lograron reunir a un gran número de familias piro en el Alto Ucayali. En 1813 fundaron con 300 familias Shipibo, el pueblo de San Luis de Charasmaná, en el río Pisco. Todo este movimiento, o esta revolución, como lo quieren llamar, tiene para nosotros una profunda significación histórica, por el hecho de que logró, al menos durante un buen tiempo, la liberación de la población nativa. Mucho tardarían los españoles y criollos en intentar ocupar nuevamente esa región del territorio amazónico. Por ello, Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario. Los levantamientos utilizados como ejemplo de lo inhabitual se encuentra la revuelta de Juan Santos Atahualpa, que junto a la de José Gabriel Condorcanqui aparece como fenómeno emblemático del siglo XVIII. Ambos episodios pueden ser considerados como precedentes de los movimientos emancipadores debido a su carácter nativista, siendo en todo caso un ejemplo para las élites criollas.
El fin de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, políticamente la rebelión también fue exitosa, pues a pesar de que un grupo de historiadores sostiene que fracasó porque no se extendió y articuló a la sierra donde existían grupos sociales explotados por el régimen colonial. El objetivo de la rebelión no era ese, sino crear una zona geográfica, política y económica libre del control estatal español. Juan Santos Atahualpa fue el héroe andino. Este héroe también lo consideraban como el Mesías andino, ya que por un tiempo él pudo liberar a todo el pueblo amazónico. Gracias, José Santos Atahualpa. Ahora hablaremos de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Nació en Tinta el 19 de marzo de 1938. Era el segundo hijo de Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Se puede decir que la rebelión de Túpac Amaru II se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Antonio de Arriaga en Tinta, Cusco. 2 agendas, 2 discursos. Las reformas borbónicas modificaron significativamente la estructura colonial. En ese sentido, los aspectos económico y fiscal tuvieron un impacto inmediato en los diferentes sectores de la sociedad. El comercio y los tributos fueron 2 de las esferas más afectadas. Lo que Túpac Amaru quería hacer era beneficiar a todos sus paisanos, ¿no? La capacidad de convocatoria de Túpac Amaru II fue amplia, vinculó a peninsulares, criollos, mestizos, mulatos, negros y a indígenas, pero no todos tuvieron la misma ubicación ni gozaron de los mismos privilegios dentro del movimiento. Y el 18 de noviembre de 1780, ¿qué surgió? Bueno, surgieron las primeras contradicciones en la Gran Rebelión. La batalla de Sangrará, donde el triunfo de Túpac Amaru II significó la muerte de numerosos criollos y peninsulares refugiados en la iglesia local. Mostró fisuras irreversibles con la población blanca y con el clero. Como resultado de esto, José Gabriel Cristiano, practicante, fue excomulgado. De esta manera, su figura se hizo más vulnerable. Ya no contaba con el beneplácito divino. Túpac Amaru II manejó magistralmente este momento particular en el que se juntaron intereses provenientes de diferentes sectores sociales. 1. Los criollos. Les ofreció la abolición de aduanas y alcabalas. A los mestizos les puso énfasis en la erradicación de repartos, si eran arrieros o artesanos, y de aduanas y alcabalas, si eran pequeños comerciantes. Para los indígenas tuvo otra agenda, otro discurso. Les dijo que no habría más tributos mientras durara la rebelión, y aunque hizo hincapié en abolir la mita, se refirió exclusivamente a la mita minera. De la mita chacra o mita obraje, dijo poco o nada. ¿Qué les parece esto? Se parece mucho a los congresistas de hoy en día, ¿verdad? O a muchos partidos políticos que ofrecen cosas. Pero en este caso, la gran diferencia con Túpac Amaru II, con los políticos de hoy en día, es que Túpac Amaru II sí estaba peleando una batalla justa y por todos sus compatriotas. En enero de 1781, Túpac Amaru II atacó el Cusco, pero ya era demasiado tarde. Pocos meses después, en abril, fue derrotado y capturado por el ejército realista. El 18 de mayo, reproduciendo el espectáculo público de la muerte del corregidor Arriaga, sería ejecutado en la plaza central del Cusco Túpac Amaru II, por orden del visitador José Antonio de Areche, tal como 2 siglos antes había sido ajusticiado Túpac Amaru I. Pero esta vez la ejecución fue masiva, pues incluyó a su esposa
y su hijo mayor Hipólito, el llamado a suceder a su padre como curaca de sangre real. Ahora hablaremos de una heroína. ¿Quieren saber quién es? Bueno, es Micaela Bastidas, la cual nació en la Sierra Sur del Perú, ¿no? En Abancay, en 1745. Sus padres fueron Manuel Bastidas, afroperuano, y Josefa Agua, indígena. A los 15 años se casó con el cacique José Gabriel Condorcanqui, o sea, Túpac Amaru II, con quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. En 1780 lideró junto a su esposo Túpac Amaru la gran rebelión anticolonial, buscando terminar con el mal gobierno, las injustas reformas fiscales y los abusos contra los indios. Durante la lucha encargó de la distribución de armas y alimentos para los rebeldes. También dirigió ataques guerrilleros. Al fracasar la sublevación fue capturada y llevada al Cusco, donde fue sentenciada a muerte. La pena se cumplió en la Plaza de Armas el 18 de mayo de 1781. Los verdugos le cortaron la lengua, le estrangularon y le remataron con patadas en su vientre. El mismo día fueron ejecutados su esposo Túpac Amaru II, su hijo Hipólito y su hermano Antonio. Qué terrible para una mujer, ¿verdad? Muy terrible, terrible muerte. Ahora veamos qué contribuyó Micaela Bastidas a toda esta rebelión. Bueno, pues ella pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos. Ella fecundó y dejó viva nuestra esperanza en una patria libre y soberana, y pasó a la historia como ejemplo de lealtad, heroicidad y sacrificio en la gran rebelión indígena. La personalidad de Micaela Bastidas fue una mujer con ideologías muy fuertes, luchó por sus ideales hasta la muerte. Las consecuencias de la rebelión tupacamarista causó la muerte de alrededor de 100.000 personas al ser controlada por las tropas virreinales, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afectó la productividad. Se prohibió todo tipo de manifestación artístico-literaria que hiciera alusión al pasado incaico, como la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, se suprimieron todos los títulos mobiliarios incas, incluido el del curaca. Se prohibió hablar del quechua o usar símbolos incaicos. Se creó en 1787 la Audiencia de Cusco para la efectiva ejecución de justicia. También se elevó el número de las milicias en el virreinato hasta conformar un poderoso ejército de 50.000 hombres. Esto sin tomar en cuenta que las autoridades como los corregidores sobrepasaron la paciencia y el control de las más altas autoridades, por lo que se procedió a reemplazarlos por los intendentes o autoridades con cierto poder militar. Eso es en cuanto a Micaela Bastidas, Túpac Amaru y Juan Sáenz Atahualpa, en cuanto a la rebelión indígena que hubo en los siglos XVIII. Y también nos falta uno importante. ¿Quién es? Bueno, la rebelión de Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari. La rebelión de Túpac Amaru II atravesó por 2 fases bastante viejas. La primera de ellas, la fase quechua, contó con la conducción personal de Túpac Amaru II. La segunda fase se ha denominado Aymara, pues el liderazgo de los parientes de Túpac Amaru II, Diego Cristóbal, Miguel Bastidas y Andrés Mendiguren, se sumó en 1781 la presencia del dirigente aymara Julián Apaza, conocido como Túpac Katari. Un hecho sin precedentes ocurrió en la fase aymara de la sublevación. Los rebeldes mantuvieron cercada la ciudad de La Paz durante 109 días, por eso se conoce como el Cerco de La Paz.
Desde el mes de marzo de 1781, esto propició que se estableciera un mercado negro de víveres, pues el bloqueo de la ciudad impedía el comercio habitual. A la escasez de alimentos siguieron las pestes. Las descripciones señalan cómo los cuerpos de los enfermos yacían en las calles sin poder recibir cristiana sepultura. Para la élite boliviana, fue una experiencia traumática. Estos fueron los héroes de la rebelión indígena: Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y Túpac Katari. Ellos dirigieron estas rebeliones contra los españoles, ya que no podían soportar más los abusos contra todos los peruanos. Bueno, chicos, hasta aquí terminamos con las rebeliones indígenas. Cuídense mucho, ya nos estaremos viendo en la próxima semana. Les parecía increíble haber sido asediados por los indígenas, quienes tenían el control de la ciudad. Con esta finalidad, Túpac Katari consideró oportuno establecer su campamento en el Alto, desde donde se divisaba la paz. Aunque no lograron apoderarse de la plaza fortificada, la ciudad quedó estrangulada e inclusive los rebeldes apelaron a inundar la ciudad, lo que causó mucho daño a las casas. Pero maniobras políticas y militares, así como líderes originarios contrarios al levantamiento, acabaron con el mismo. Los cabecillas fueron apresados y ejecutados. Estos fueron nuestros héroes de las rebeliones indígenas: Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, junto a su esposa Micaela Bastidas y Túpac Katari, que ellos fueron los que ya no aguantaron, ya no soportaron la supresión de los españoles. Así que ellos decidieron terminar con todo esto, pese a que entregaron su vida para poder liberar a muchos peruanos de la opresión española. Ellos dieron su vida. Bueno, chicos, hasta aquí es conmigo, con los héroes de las rebeliones indígenas. Llegamos al final de este tema tan importante para todos ustedes. Yo sé que ustedes están muy ansiosos, ¿ya? Entonces, ya vamos a terminar, o en sí ya terminamos la clase. Espero que se hayan divertido, ¿no? Porque para mí todo esto es nuevo y yo sé que para ustedes también, ¿verdad? Tenemos que estar a la vanguardia de todo. Y bueno, como ustedes son unos chicos muy listos, ¿ya? Porque este Perú es un Perú resiliente, chicos. Y bueno, ahora ya llegamos al fin, chicos. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.